tenemos una visita muy especial. Ella es Ayelén Durán, quien además de ser senadora provincial de acá de Bahía Blanca, ¿no?, representando la sexta sección, es militante política, obviamente, ¿no? También de derechos humanos a través de su participación en la Red por la Identidad de nuestra ciudad, y que ayer nos estuvo representando a las y los bahienses y a todos los bonaerenses, ¿no?, con un mensaje en la Cámara de Senadores Provinciales, así que también le vamos a preguntar por eso hoy, pero bueno, ahora la saludo. Buenas tardes, Ayelén, gracias por venir al estudio de Radio Nacional Bahía Blanca. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juaní. Gracias por la invitación. No, por favor, la verdad que es un placer y un gusto poder tenerte un día tan importante como este, y aclaramos también que sos vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta Bonaerense, así que una entrevista de lujo a todas luces. Y Ayelén, decíamos, ¿no?, en la introducción que además de ser senadora, ¿no?, tenés una militancia que te precede en la Red por la Identidad, un interés por la militancia social también podemos agregar, y justamente te quería preguntar, ¿no?, cómo se dieron esos intereses en un principio y cómo luego los fuiste conjugando con la política hasta llegar a ser hoy senadora. Creo que vinieron de la mano la militancia de derechos humanos con la militancia política. Primero empecé la militancia política, pero después entendí que tienen que ir de la mano. La verdad que me fui metiendo a poquito, colaborando con la red, haciendo pequeñas tareas, y después me di cuenta que era mi casa, que era mi lugar. Siempre agradezco la generosidad que tuvieron las hijas, Ale y Anaí, con abrirme justo cuando empiezo a militar en derechos humanos, era cuando se estaba gestando el primer juicio por lesa humanidad en la ciudad, entonces nos abrieron las puertas. Siempre recalco la generosidad que tienen las hijas para abrir no solamente la militancia, compartir, sino el corazón. Nos dieron un espacio a la juventud que agradezco infinitamente, y ahí empezamos a participar con la Red por el Derecho a la Identidad. Voy a hacer un corte, voy a explicar qué es la Red por el Derecho a la Identidad. La red es una red nacional e internacional que, donde no hay sedes de abuelas, se pueden acercar las personas. Está en la página de la red, en la página de abuelas, el contacto, y los que dudan de su identidad tienen un punto para acercarse en todo el país. La verdad que somos más de 30 puntos a lo largo y a lo ancho del país. En la provincia de Buenos Aires también hay bastantes nodos de esta red que tratamos siempre de acercar, porque a veces cuando uno duda de su identidad, para que no tenga que ir a Capital, claro, o el trato sea frío, sabe que puede contar con voluntarias y voluntarios de todo el país que van a estar ahí con un cara a cara ameno para tener esta charla con algo tan sensible que es dudar de alguien que duda de su identidad en la época de la dictadura. Bien. Y charlamos de que ayer estuviste, mejor dicho, en el Senado bonaerense. Me enteraba ahora que fue la primera vez que te toca sentarte en la banca por esta cuestión de la pandemia, de hablar desde la banca, sí. No la primera vez que te toca sentarte, pero sí una de las primeras. Te quería preguntar sobre eso, ¿no? ¿Cómo fue todo este año en pandemia? ¿Cómo desarrollaste tu actividad legislativa, dado que estaba justamente la pandemia? ¿Qué has estado haciendo? Y ahí te pregunto después por la intervención en concreto. Claro, esta pregunta me la han hecho muchas veces. Yo la verdad no tengo otra experiencia antes de la pandemia. Claro. Por ejemplo, el trabajo en comisión, yo no tengo otra forma de trabajar que no sea remota, sí, por la experiencia y por lo que nos ha pasado, porque empezó la pandemia, justo empezó el periodo de sesiones ordinario, entonces las comisiones, antes que empiece la entrevista te contaba que yo 3 veces antes me había sentado en la banca para asumir por el tema de la emergencia y la fiscal impositiva. O sea, entonces, pero creo que el año pasado, a comparación por lo que me cuentan de otros años legislativos, hubo mucho movimiento en lo que es en las comisiones. Lo que primero empezó siendo con temas de COVID propiamente, después la agenda se fue ampliando en lo que respecta a las cámaras, ¿no? Bien. Y te escuchaba, decía en tu intervención ayer en el Senado bonaerense, estuviste dando un mensaje, ¿no?, alusivo al Día de la Memoria, y una de las cosas que decías es que desde el bloque del Frente de Todos solicitan celeridad al Poder Judicial, esto en relación a los juicios de lesa humanidad
que todos sabemos que son como uno de los grandes logros de este gobierno, o mejor dicho, del gobierno que le precedió, porque uno puede hablar frente de todo, frente para la victoria, pero de lo que habitualmente se conoce como el kirchnerismo, uno de los grandes logros son los juicios por delitos de lesa humanidad. Sobre el final empezaron a tener sus problemas estos procesos, con el macrismo eso decididamente, como decís, se agudizó, se frenó, hubo intento de 2 por 1 a los genocidas, las domiciliarias a mansalva, etcétera, etcétera. Yo te quiero preguntar, ahora que tenemos un nuevo gobierno que está emparentado con ese gobierno de Néstor, de Cristina Kirchner, ¿cómo ves el avance de los juicios en la provincia y en el país? Y más también teniendo en cuenta, bueno, de que estamos a un año y monedas de este nuevo gobierno que tiene que reactivar estos juicios, y también sabiendo que estamos en pandemia y que la mayoría de los genocidas y los imputados en delitos de lesa humanidad son grupos de riesgo, lo cual dificulta el accionar del Poder Judicial. Creo que es un momento complejo el que estamos viviendo. La verdad que aunque tengamos un gobierno nacional y popular, hoy también se da un debate hacia qué poder judicial queremos, y que no es el que la verdad que es el que nos dé justicia. Creo que también esto se pone en jaque, o también con la cuestión de los femicidios, con la cuestión de lesa, con la cuestión del lawfare. Creo que va todo atado a que pone una crisis del poder judicial. Por eso también creo que el gobierno, o desde el Frente de Todos, está pidiendo esta reforma judicial que todos necesitamos. En cuanto a la intervención en el bloque, pedimos celeridad porque tenemos, por ejemplo, cada 15 días, 2 o 3 veces, audiencias, a veces son cortas, a veces también hay problemas técnicos, entonces se hace muy difícil continuar con los juicios, con los procesos sean más rápidos, y eso tiene que ver también con la calidad de justicia. Por otro lado, también, por ejemplo, y también es una realidad que las víctimas se van muriendo sin tener justicia. Claro. Ese es un problema, y más que, por ejemplo, ahora el juicio que termina, después empieza una mega causa, una causa grande también, sí, por el tema del quinto cuerpo. Entonces, lo miro a nivel local, y también se puede hacer una escala nacional de esa necesidad de la justicia, ¿no? De tener... Y creo que, bueno, también en la intervención ayer lo hablaba, que resulta inevitable que haya justicia, porque las consecuencias del terrorismo de Estado siguen hasta que cada víctima tenga su justicia. Claro, y pensaba... Y cada genocida su condena. Sí, la contrapartida necesaria, y pensaba en el caso de Bahía que vos citabas, que está un juicio que ahora termina, que es el 7º, hubo 6 juicios anteriores que terminaron, y aún así queda mucho por juzgar todavía en Bahía Blanca. Digo, a medida que uno va avanzando con un juicio, surgen nuevos hechos o nueva evidencia que permite llevar a juicio otros hechos y a otras personas, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido, Bahía todavía nos falta un buen tramo. Un buen tramo, por eso la importancia de esta celeridad, ¿no? Y algo que pensaba, que recordaba de tu intervención de ayer en la Cámara Alta, es esta carta que leías de Graciela Izurrueta, donde quedan tan patentes, ¿no?, los casos de apropiación de bebés, a través de uno en concreto que ocurrió acá en Bahía. ¿Podrías recordar un poco, no, obviamente sé que no la sabes de memoria la carta, pero los puntos que por ahí podrían llamar la atención, o que puede movilizar a alguien que esté escuchando a que la busque y la lea íntegra? Sí. La carta de Izurrieta está en la página de la Red por el Derecho a la Identidad. Es una carta que escribe Graciela de contrabando, embarazada de 6 meses y medio, desde la escuelita, sí, donde le narra a sus padres, que le comunica que está embarazada. Eso sirve de prueba, que también ahí quiero hacer un punto, porque en Bahía es un caso paradigmático que se juzga, se tiene sentencia sobre la apropiación de un bebé, hoy un adulto que no tiene su identidad, sin que aparezca. Muchos juicios por apropiaciones, cuando aparece cuando se da con la identidad de la persona, se inicia un proceso judicial. En Bahía se dio todo al revés. Bueno, viste que en Bahía tenemos casos únicos de muchas cosas. Este es uno que está la sentencia de la apropiación por los 2 bebés, pero esas 2 personas hoy viven con su identidad y no están. O sea, la justicia está, pero no está... esa persona no tiene su identidad. La carta la elegí porque también es importante dar voz y rostro a las víctimas del terrorismo, porque por ahí a veces se piensa en los 30.000 o como una figura así, pero bueno, esas personas eran personas como nosotros, con sus familias, y hoy que esas familias siguen sufriendo el terrorismo de Estado. En la carta ella le cuenta a sus familias que está embarazada,
piden, le cuentan que cuiden a Zulma, su hermana, porque cuando entran a su casa ven que en una carta que la hermana se encuentra en Córdoba, sí, con su compañero, con Braco. Entonces, y ella en todo tiempo, por eso la elegí, que les dice: yo estoy feliz, tengo esperanzas, tengan fe, y eso se lo arrebata el genocidio y el terrorismo de Estado en la Argentina. Bien, y es una carta que da cuenta de que en Bahía Blanca también hubo apropiación de bebés, hay 2 casos muy conocidos, y también vos repasabas en tu intervención dónde quedaban estos centros clandestinos, o mejor dicho, en aquellos en los cuales donde se ha logrado probar que hubo nacimiento. Yo me anoté algunos, me anoté Quilmes, Lomas de Zamora, San Martín, San Miguel, Bahía Blanca. Y cuando hacía la lista pensaba que, sabiendo que son 135 distritos que tiene la provincia, no parece una lista larga, la mayoría son de conurbano, y de pronto aparece en la lista Bahía Blanca, que para todo está tan lejos, pero para esto parece que no. Para el terror no. Para el terrorismo estatal no. Así que te quería preguntar qué análisis haces, ¿no?, de ese lugar que tiene Bahía Blanca en lo que fue la represión y el terrorismo de Estado. Los elegí también, no casualmente, sino para dimensionar el terrorismo de Estado en la provincia. Creo que como legisladora de un bloque y como de mi sección, también es importante tener un pantallazo de que el terrorismo de Estado se dio en todo el país y específicamente en toda la provincia, porque muchas veces se piensa que por ahí ocurrían en las grandes ciudades, pero también por relatos de compañeras y compañeros de la sección todavía se ven las consecuencias del terrorismo de Estado en los pueblos, de mucha gente de muchos estudiantes y estudiantes que se habían venido a Bahía Blanca a estudiar y empezaron una militancia activa y luego tuvieron que volver a su pueblo y hubo un montón de consecuencias en lo que tiene que ver con el sudoeste bonaerense y con todo la provincia entera. Entonces no fue casual, sino fue para dimensionar todo el terrorismo de Estado. Bien. Y después, hablando un poco de actualidad de derechos humanos, hablamos de esto, de las etapas en los juicios, ese impulso que tuvieron, ese inicio en el gobierno de Néstor, el impulso con los gobiernos de Cristina, luego el intento de mandarlos atrás durante el macrismo. Y yo te quería preguntar, ya hablando de militancia en derechos humanos, ¿no?, uno entiende que también atravesó diferentes etapas, ¿no?, el pedido de juicio y castigo en un inicio, luego los scratches en los 90 con hijos, el apoyo a los juicios que se hacen en el país cuando surgieron, que creo que seguimos en esa etapa, ¿no?, de tener que seguir apoyando los juicios. Pero te quería preguntar, ¿qué es hoy militar en derechos humanos? Con una visión orgánica de lo que es justamente un proceso histórico de juicio y castigo por la memoria, la verdad y la justicia. ¿Qué es hoy militar en derechos humanos para vos? Yo creo que estamos en un rol, en un momento, pero en un rol histórico, porque tenemos ese legado que nos están pasando las y los compañeros que por ahí militaron en esa época, que fueron víctimas. Entonces, esa responsabilidad de seguir con los procesos de memoria y verdad y justicia, de la militancia, de continuar el legado. En esto quiero hacer un paréntesis de, por ejemplo, en lo local, lo que nos dejó Eduardo Hidalgo es para nosotras y nosotros es una responsabilidad enorme, y una responsabilidad histórica continuar con la lucha de las y los compañeros. Entonces creo que en ese momento estamos, ¿no?, también del paso generacional, de que toda la lucha de Eduardo, de Ernesto Malicia y de un montón de compañeras traspase a las nuevas juventudes. Por eso un montón de intervenciones que se hicieron, esto del plantar memoria, esto de la intervención que hicimos desde la mesa de juicio y castigo, en la intervención de las plazas, que muchas les hicimos con jóvenes y con militantes, tienen que ver con esto, con seguir transitando el camino de la memoria, la verdad y la justicia, que tenemos con la responsabilidad y seriedad también, ¿no? Bien. Con que ellos lo hicieron, continuarlo nosotros. Bien, y hablabas de esta campaña Plantamos Memoria, y vos, por lo que pude ver en tus redes sociales, estuviste participando muy activamente. También hablamos con Pato Dauxis el viernes pasado, si no recuerdo mal, y nos contó que había estado junto a vos en Ingeniero White,
plantando cerca de un mural que había hecho ella en 2012, si no recuerdo mal. ¿Cómo ha sido esa experiencia de Plantamos Memoria y principalmente, más allá de lo simbólico que es plantar una planta, valga la redundancia, cómo ha sido la recepción de esa convocatoria que han hecho de los organismos de derechos humanos a la sociedad civil? La verdad que en Bahía Blanca fue una recepción muy grande, una felicidad muy grande. ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió porque se empezó a replicar en organismos nacionales como ANSES, RENAPER, Vialidad Nacional, también en el centro de día del Hospital Pena, que tiene que ver también con una mirada de la salud mental y de los derechos humanos, que Sí. fue muy emocionante. Después en instituciones, se organizaron en 10 instituciones que también la solidaridad de los compañeros están, el corazón puesto en la solidaridad, y qué mejor que plantar en instituciones que bregan por eso. Bueno, la verdad que mucha gente, ciudadanos de Bahía Blanca que mandan la foto, que están plantando, entonces la verdad que no sé si nos sorprendió, pero que la cantidad fue muy grande. Bien, bien. Y te quería preguntar también, un poco nos has comentado cómo ha sido tu actividad legislativa en pandemia, este trabajo virtual, las comisiones, pero más allá de eso, preguntarte, ¿no? Porque vos sos una referente política que emerge de un trabajo, entiendo que es profundamente horizontal, territorial, y bueno, de pronto estás en un rol de importancia como es tener una banca en la Cámara Alta bonaerense, ¿no? ¿Cómo conjugás esas dos cosas, ¿no? La gran responsabilidad política de ser senadora bonaerense por un lado, y por el otro lado, no sé, esta simpleza de la militancia social, de trabajar codo a codo con los compañeros, y de vuelta, ¿no? En un año tan complejo como este que ha pasado de pandemia, y este que seguramente en gran medida vamos a tener que estar o en aislamiento o en distanciamiento. Van de la mano. Yo creo que una se nutre de la otra, ¿no? De la militancia política por ahí se nutre por ahí de la experiencia que uno atraviesa en el Senado, pero sobre todo el Senado se nutre de la agenda territorial. Eso creo que es lo que nos da la fuerza, y entender que soy yo, pero soy parte de un proyecto político, que no es las individualidades de uno como legisladora. Entiendo también la responsabilidad que es representar a mis compañeros, en este caso del Frente de Todos, y en particular a mis compañeros y compañeras de la Cámpora. Entonces creo que esa articulación entre territorio y el Senado se da de una manera muy natural. En un contexto de pandemia también me permitió por ahí estar más tiempo en el territorio, en Bahía Blanca, lo que también se dio como una oportunidad de conjugarlas de manera de estar acá. Pero creo que una se nutre de la otra, y también quería que en lo de pandemia también nos sirvió estar acá para participar de la mesa de crisis, que también ahí articulamos con el resto de organismos nacionales, provinciales, y también con el municipio, que fue una tarea también de eso de que pregonen los consensos y las articulaciones. Entonces la verdad que en lo que respecta a la pandemia fue un aprendizaje también. Bien, y mencionabas recién también, ¿no?, que vos estás en el marco de un frente político que es el Frente de Todos, desde una agrupación en particular que es la Cámpora, y te quería preguntar también digo, ¿no?, como bloque uno representa al pueblo o a quienes votaron a un segmento o una visión de la política, pero después las individualidades, más allá de que no tienen su lugar como tales en un proyecto colectivo, yo entiendo que vos, proviniendo de la Cámpora, debés tener una representación más cercana a lo que son las juventudes, también a lo que es derechos humanos por tu trabajo en Red por la Identidad, y aventuro también a las mujeres, al feminismo, porque también tenés tu mirada puesta ahí, o tu militancia, mejor dicho, puesta ahí. ¿Cómo ha sido empezar a trabajar con las juventudes, con las mujeres y las diversidades? Y bueno, y ya con los derechos humanos trabajás más codo a codo, pero ¿cómo ha sido ahora, siendo senadora, de pronto tener esa herramienta? ¿Es tan así que las juventudes no se vuelcan a la política, o se te han acercado, o tenés un diálogo por ahí más fluida, justamente por ser más joven y por esta militancia, para poder canalizar estas cuestiones en la política como herramienta? Creo que también se da por lo que atrae también a la juventud es
no soy en mi caso yo, sino la organización que pertenezco, que tiene un espíritu que también ahora hay una cuestión generacional. Dentro de la cámpora hoy conviven personas muy jóvenes con ya cuadros políticos todos somos cuadros, pero por ahí cuadros políticos más de cerca pasando los 40. Claro. Entonces, esa creo que la organización hoy tiene esa cuestión generacional de abarcar varias generaciones. Creo que eso es lo que le da la potencia para que las y los que quieren empezar a militar se sumen, ¿no? Está la cuestión territorial, el debate político, y creo que también todo ese debate que se da por ahí dentro de la organización es lo que por ahí uno en la convivencia del día a día le da para también herramientas de debate para llevarlas a las cámaras. Bien. Bueno, Ayelen, muchísimas gracias por tu presencia y por tu tiempo en un día tan especial y en el que me imagino que debes estar muy solicitada también. No, gracias a vos y gracias a la radio pública por darme el lugar siempre.